Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu se desmayó al ir a recoger sus cosas de la casa de Halil. ¿Qué sucedió realmente? La noticia que sacudió el mundo de la farándula turca esta semana es sin duda la situación inesperada que vivió Esla Turkoglu, una de las actrices más queridas del momento, cuando decidió recoger sus pertenencias de la casa de Halil. Según las fuentes cercanas, Esla, que había compartido una etapa muy intensa con Halil, no esperaba que un simple trámite se convirtiera en un episodio tan dramático. La actriz llegó al domicilio de su expareja con la intención de llevarse las últimas cosas que le pertenecían, pero al entrar en la vivienda, su estado anímico se derrumbó completamente. Al parecer, los recuerdos, las emociones y tal vez el ambiente cargado de la casa provocaron que Esla sufriera un desmayo repentino, dejando a todos los presentes en estado de shock. Testigos aseguran que Esla estaba acompañada por una amiga cercana, quien la vio palidecer al cruzar la puerta de la sala. «Esla, ¿estás bien? ¿Quieres sentarte un momento?», le preguntó su amiga al notar su respiración agitada. Sin embargo, Esla apenas pudo responder antes de desplomarse. Halil, que en ese momento estaba en otra habitación, acudió de inmediato al escuchar los gritos. «¿Qué pasa, Esla, Esla?», gritó alarmado al verla inconsciente en el suelo. Según narran, Halil tomó a Esla en sus brazos y la llevó al sofá mientras intentaba reanimarla. Este momento, cargado de tensión y emociones encontradas, parece haber removido no solo los sentimientos de la actriz, sino también los del propio Halil, quien todavía no logra asimilar la ruptura. Los rumores señalan que la relación entre ambos terminó por diferencias irreconciliables, pero había quedado un vínculo pendiente que ninguno de los dos había podido cerrar del todo. «No esperaba que verla de nuevo me afectara tanto», confesó Halil a un allegado después del incidente. Mientras tanto, Esla, al recobrar el conocimiento, rompió en llanto al ver a Halil tan preocupado por ella. «No quería que me vieras así», murmuró entre lágrimas, evidenciando que aún quedaban heridas abiertas entre los dos. Tras estabilizarse, Esla intentó explicarse. «Fue solo un mareo, no te preocupes», dijo con voz temblorosa, aunque los testigos percibieron claramente que la presión emocional del reencuentro había sido demasiado para ella. Halil, por su parte, se mostró sereno, pero conmovido. «Si necesitas ayuda para llevarte las cosas, dímelo», le ofreció con un tono amable, muy distinto al que muchos habrían imaginado tras la ruptura. Sin embargo, este episodio no terminó ahí. Al parecer, Esla, al recorrer la casa y ver aún tantas fotografías de la pareja, revivió momentos que creía superados. Se detuvo ante un retrato que mostraba a ambos sonriendo en un viaje, y no pudo contener un sollozo. «Nunca pensé que me dolería tanto regresar aquí», confesó a su amiga, quien intentó consolarla. Para las personas presentes, la escena fue desgarradora, pues reflejaba claramente que los sentimientos entre Esla y Halil no habían desaparecido del todo. Por si fuera poco, cuando la noticia del desmayo de Esla se filtró a la prensa, la reacción de los fans fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la actriz, con hashtags como #fuerzasla y #Halil cuida de ella. Muchos seguidores incluso especularon con la posibilidad de una reconciliación, ya que el comportamiento de Halil había sido tan protector que despertó esperanzas en sus fans. «Siempre estaré para ti, aunque no estemos juntos», se escuchó decir a Halil en un momento que dejó helados a quienes estaban en la casa. La tensión no terminó con la recogida de las pertenencias. Al día siguiente, se supo que Esla necesitó atención médica debido a la crisis de ansiedad que sufrió. Su representante confirmó que la actriz se encuentra estable, pero que deberá tomarse unos días de descanso para recuperarse completamente. «Agradecemos el cariño de todos, Esla está recibiendo el apoyo necesario», comunicaron a través de una nota oficial. Este suceso ha puesto nuevamente en el foco mediático la historia de amor que vivieron Esla y Halil, llena de altibajos y momentos apasionados. Aunque ambos habían decidido tomar caminos separados, parece evidente que no todo está olvidado.
Algunas personas cercanas sostienen que Alil aún guarda la esperanza de un reencuentro, mientras que Esla, aunque dolida, tampoco descarta hablar con él en un futuro para cerrar definitivamente los asuntos pendientes. Según las declaraciones filtradas, el entorno de Esla teme que este contacto con Alil reactive emociones que la perjudiquen. Ella es muy sensible y todavía no logra sanar del todo, comentó un amigo cercano a los medios. Por eso, muchos la animan a mantenerse alejada hasta sentirse más fuerte emocionalmente. Sin embargo, para la audiencia femenina que sigue cada paso de la actriz, la posibilidad de que vuelvan a verse despierta una mezcla de emoción y preocupación. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo entre ellos o simplemente el doloroso final de una historia que nunca sanó bien? Alil, tras el episodio, no ha querido dar más declaraciones públicas, pero su silencio ha sido interpretado por algunos como una señal de respeto hacia Esla. Otros, sin embargo, creen que calla porque teme expresar sus verdaderos sentimientos. En cualquier caso, el cariño y la química entre ambos sigue siendo evidente, al menos según los testigos que presenciaron cómo Alil cuidó de ella en esos minutos tan críticos. Sé que fui muy dura contigo, pero no quería hacerte daño, le susurró Esla a Alil cuando logró calmarse un poco, mostrando que dentro de sí misma también hay un conflicto entre el orgullo y el afecto. Alil simplemente la miró en silencio, tomándole la mano con delicadeza, un gesto que pareció decir más que 1000 palabras. En la actualidad, Esla se encuentra en su casa, recuperándose y reflexionando sobre lo ocurrido. Las fuentes indican que prefiere no dar entrevistas de momento, pues considera que su salud emocional es prioritaria. Por su parte, Alil también ha decidido mantenerse alejado de los medios, aunque amigos suyos han contado que está muy afectado. No puedo creer que todo terminara así, habría dicho en una conversación privada, dejando claro que para él tampoco es fácil aceptar esta ruptura tan abrupta. Las redes siguen ardiendo con comentarios de todo tipo. Algunas mujeres defienden a Esla por su valentía al ir a recoger sus cosas y enfrentar el pasado, mientras que otras piensan que Alil mostró madurez al auxiliarla sin rencores. Lo que está claro es que esta historia ha tocado profundamente a miles de seguidoras que se identifican con el dolor de cerrar una etapa amorosa y la dificultad de soltar a alguien con quien se compartieron tantos recuerdos. Por ahora, no se sabe si volverán a cruzar caminos en el futuro, pero todos coinciden en que este reencuentro inesperado removió sentimientos dormidos en ambos. Los fans continúan pendientes de cualquier novedad, y muchos sueñan con una reconciliación. Sin embargo, la realidad es que Esla debe primero sanar sus heridas, y Alil deberá respetar sus tiempos si de verdad la quiere ver bien. Queridos seguidores, si quieren seguir al tanto de esta historia llena de emociones, no olviden suscribirse a mi canal y dejar su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.